Un saludo a todos los presentes. En nombre de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú, les damos la bienvenida a esta charla informativa. No sin antes esperando que se encuentren bien de salud y se encuentren pasando sin mayores contratiempos estos tiempos desafiantes que nos ha tocado vivir. El día de hoy vamos a hablar en específico de lo que son los fondos mutuos y la finalidad es poder darles herramientas para que ustedes puedan conocer cuáles son las características de los mismos, qué se requieren para invertir en estos vehículos de inversión y una consideración muy importante, poder conocer cuál es su perfil de riesgo y cuál es el fondo mutuo que es más idóneo para ustedes. Antes de comenzar esta charla, quisiera poder compartirles un video en el cual pasamos a responder una simple pregunta. ¿Por qué debería yo invertir en fondos mutuos? ¿Por qué debería invertir en fondos mutuos? Lo que más me gusta es la comodidad. Yo decido cuándo, cuánto y cómo invertir mi dinero. Porque tienen expertos que me asesoran a elegir la mejor oportunidad de inversión. Es mucho más rentable que abrir una cuenta de ahorros porque mi dinero crece más rápido. Tengo muchos medios por donde disponer de mi dinero, de manera rápida y fácil, a través de ventanilla, cheque o un abono en cuenta. Este tipo de inversión me hace sentir más seguro, porque está regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Fondos Mutuos Perú, para todos. Bien, en el video entonces hemos visto brevemente que se han tocado unos términos que son, creo yo, bastante importantes referidos al tema de fondos mutuos. Flexibilidad por un lado, asesoría experta o especializada por otro, la disponibilidad y la regulación de las mismas. Entonces, ya hemos visto algunas opiniones de por qué invertir en fondos mutuos, pero lo que es importante conocer antes es qué son los fondos mutuos. En esta charla vamos a describir muy brevemente qué es lo que implica los fondos mutuos e invertir en ellos, pero en este punto quisiéramos hacer una breve introducción. Los fondos mutuos son vehículos de inversión cuya finalidad es, a partir de un manejo profesional y experto, rentabilizar el aporte que realizan los inversionistas, conocidos como partícipes, quienes lo que hacen es suscribir sus excedentes de dinero, esperando que un equipo experto que día a día viene monitoreando las inversiones y las oportunidades de mercado, logre obtener la mejor rentabilidad en cada uno de estos vehículos a partir de un perfil de riesgo que cada uno tiene especificado en lo que se llama la política de inversión. Cabe precisar que estos vehículos de inversión se encuentran regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores y su objetivo es velar por la protección del inversionista. Sin embargo, seguramente muchos de ustedes, cuando escuchan el término fondos mutuos, les debe venir muchas ideas a la mente, como un tema, por ejemplo, que esté específicamente sesgado para solo cierto tipo de inversionistas, o que automáticamente nos trae a la mente la asociación fondos mutuos, mercado de valores, bolsas, lo cual no es necesariamente así. Aquí quisiera con ustedes poder mostrarles cuáles son algunas de las ventajas de poder invertir en fondos mutuos y a la vez también derribar de repente algunos mitos y creencias equivocados que se tienen sobre los mismos. Una creencia de la cual se tiene sobre los fondos mutuos es
que solamente está hecho para millonarios y expertos, cosa que no es correcta. Realmente, para poder invertir en fondos mutuos, no se requiere que nosotros de principio seamos unos expertos en el tema de inversiones. Tampoco se requiere que nosotros participemos en estas inversiones con grandes sumas de dinero. He ahí una de sus primeras ventajas. Para que ustedes puedan invertir en un fondo mutuo, no requieren ser expertos, es decir, incluso pueden ser de un perfil profesional muy distante del tema financiero y aún así pueden invertir en fondos mutuos. Asimismo, en lo que respecta a importes, ustedes pueden participar de estas inversiones desde montos tan bajos como 500 soles. Una segunda idea equivocada que se tiene respecto a los fondos mutuos es el hecho que se cree que son muy riesgosos, cosa que tampoco es así. Realmente, la industria al día de hoy ofrece una serie de fondos mutuos con distintos perfiles de riesgo, de tal manera que los inversionistas más cautos y conservadores, y también los que son más agresivos y más susceptibles a tomar riesgos, puedan encontrar un tipo de vehículo dentro de esta industria de fondos mutuos. Muchos también, cuando escuchan el término fondos mutuos, piensan que esto está directamente relacionado a la bolsa de valores o que es intrínseco al tema de acciones. Idea que también está equivocada. El día de hoy, la industria de fondos mutuos, que administra al cierre de septiembre casi 42.000 millones de soles en patrimonio, de este patrimonio, cerca del 90% está invertido en instrumentos de deuda, que son instrumentos de inversión que tienen un menor riesgo comparado a las acciones, que es a lo que se asocia la bolsa de valores. Evidentemente, también hay algunos fondos que invierten en acciones, pero no se debe asociar que fondo mutuo es igual a invertir en acciones. Ese es un mito que también debemos sacar un poco de nuestras ideas. A veces, por lo poco que se escucha del tema fondos mutuos, se le relaciona a una dificultad de entender. Se cree que está, como vimos en un principio, orientado a personas muy sofisticadas, de alto patrimonio, pero la verdad es que además que los fondos mutuos son un producto relativamente simple, ustedes en el momento que se encuentran interesados en invertir en un fondo mutuo, van a tener el apoyo de las sociedades administradoras de fondos a través de sus agentes colocadores o promotores, quienes les van a dar a ustedes la guía y la orientación para que ustedes puedan determinar de mejor manera cuál es el fondo mutuo que es idóneo a sus objetivos de inversión y a su situación actual. En ese aspecto, al día de hoy, para los fondos mutuos, que lo vamos a ver más adelante en la presentación, salvo los fondos mutuos que son considerados los más conservadores dentro de toda la gama que ustedes van a ver que hay, para el resto de fondos es obligatorio que al partícipe interesado se le haga un perfilamiento, que es una pequeña encuesta, con la cual se conoce sus preferencias y sus perspectivas o su orientación de riesgo, o cuál es su apetito de riesgo, como mejor se le conoce, para determinar finalmente cuál es el fondo o los fondos mutuos que serían idóneos para esa inversión puntual que él quiere realizar. Otra idea que a veces está mal concebida es el hecho de pensar que no podemos disponer rápidamente del dinero aportado al fondo una vez que lo hemos colocado dentro.
lo cual también no es del todo cierto. Si bien es cierto que en la industria cada fondo mutuo maneja una variedad de plazos, la gran mayoría, por no decir todos los fondos mutuos prácticamente, permiten disponer de los fondos, algunos incluso el mismo día o un día después que uno lo solicite, o máximo 3 días después de lo que uno lo solicite, siendo entonces una característica de los fondos mutuos la alta disponibilidad para que una vez que ustedes suscriban el importe que han invertido, puedan nuevamente recuperarlo, o lo que se conoce en los términos de la industria, rescatarlo, y van a tenerlo en su cuenta o en sus manos en un plazo no mayor a 3 días útiles. También otra idea que tenemos muchos es: ¿para qué preocuparme? ¿Para qué ver esta opción si tengo la opción del ahorro en el banco? Si bien es cierto, esto siempre va a depender del perfil y apetito de riesgo de cada inversionista, esta sentencia no es del todo verdadera. Y si bien es cierto, los depósitos en bancos son una opción, no siempre en términos de rentabilidad terminan siendo lo mejor comparada a las opciones que ofrecen los fondos mutuos, que en promedio han ofrecido de manera histórica una rentabilidad en promedio superior a los depósitos en banco. Esto sin considerar además que, como comentamos previamente relacionado al plazo de 3 días, hay un factor de flexibilidad o disponibilidad que a veces no contamos con los depósitos bancarios, porque como ustedes saben, en el caso de abrir con un banco un depósito a plazo, de alguna manera estamos comprometidos a mantener nuestro dinero por ese plazo establecido. Y si bien es cierto que en el banco siempre cabe la opción de precancelar un depósito o cerrar un depósito antes del plazo de vencimiento establecido, esto implica muchas veces una penalidad por cancelar anticipadamente el depósito, cosa que en los fondos mutuos no suele haber por la ventaja de la rápida disponibilidad de dinero que comentamos hace unos momentos. Ahora, también es importante, una vez hemos entendido las ventajas de los fondos mutuos, también entender cuáles son las características de los mismos. Algunas ya se los he ido comentando indirectamente en las láminas anteriores, pero cabe precisarlos para que quede mejor comprendido. Una de las primeras características es la asesoría profesional. Los fondos mutuos, que son administrados por una sociedad administradora de fondos, tiene un equipo humano atrás, profesionales de inversiones, que están preocupados por monitorear diariamente cómo se encuentra el mercado, cuáles son las mejores oportunidades de inversión, y según eso, buscar lograr la mejor rentabilidad según el perfil del riesgo de cada uno de los fondos mutuos que administramos. Entonces, atrás de ello hay una asesoría profesional que se preocupa diariamente por hacer control, seguimiento y aprovechar las oportunidades que se den para poder rentabilizar los fondos que aportan ustedes, los potenciales inversionistas. Otra ventaja es que el fondo mutuo se conoce también como un fondo colectivo. ¿Colectivo por qué? Porque el patrimonio del fondo mutuo se conforma por el aporte de varios partícipes que pueden ingresar con distintos montos, como les comenté en un principio, desde 500 soles, pudiendo incluso participar con montos de 10.000 soles, 100.000 soles o más, si los dispusiera, y de esta manera lo que se hace es, se forma una bolsa conformada por los aportes de los N partícipes, y esos fondos aportados son los que finalmente los profesionales de inversión desde las sociedades administradoras de fondos mutuos
buscan rentabilizarlo para que todos quienes aportaron ese dinero reciban una rentabilidad. Rentabilidad que se recibe proporcionalmente o en prorrata según el monto que el inversionista haya aportado o haya suscrito al fondo mutuo. Otra característica también es que los fondos mutuos se consideran de capital abierto. Cuando decimos que los fondos mutuos son de capital abierto, significa que al momento que el inversionista ingresa dinero al fondo mutuo, lo que se conoce como la suscripción de fondos, el inversionista recibe a cambio cuotas de participación, que son equivalentes al monto que él ha suscrito en el fondo mutuo. Esas cuotas de participación justamente son entregadas por el propio fondo mutuo. Y en el momento en que el inversionista decida salir de su inversión, que es lo que conocemos, rescatar sus fondos, estas cuotas de participación que el inversionista posee las entrega de vuelta al fondo mutuo y el fondo mutuo le da en términos equivalentes el dinero correspondiente. Entonces, acá el asunto es las cuotas de participación, lo que recibe el inversionista cuando entra al fondo y lo que el inversionista entrega cuando desea salir del fondo. Esa operación y esas cuotas de participación son gestionadas por el propio fondo mutuo, de tal manera que el inversionista tiene la tranquilidad que cuando requiere cuotas porque desea invertir, va al fondo mutuo y le entrega cuotas. Cuando el inversionista desea rescatar, le entrega sus cuotas al fondo mutuo y el fondo mutuo le da el dinero equivalente. ¿Qué significa esto? Que si el inversionista quiere entrar a un fondo mutuo, si no fuera un fondo abierto como lo son los fondos mutuos, tendría que estar buscando activamente en el mercado de capitales algún inversionista que esté interesado en venderle estas cuotas, lo cual puede ser demandante en energía y tiempo. Asimismo, si los fondos mutuos no fueran fondos abiertos, cuando el inversionista quisiera entregar su inversión y recibir el dinero a cambio, tendría que estar realizando esfuerzos y tomándose tiempo para buscar a un inversionista que esté interesado en comprarle esas participaciones para poder recibir ese dinero. Eso no pasa con los fondos mutuos, dado que son fondos de capital abierto, y ese intercambio de cuotas se hace únicamente con el propio fondo mutuo, dándole justamente la ventaja de liquidez y flexibilidad, la disponibilidad rápida que comentamos hace unos momentos y que mencionamos láminas atrás. Otra ventaja también, o otra característica, perdón, es el hecho que estos fondos son públicos. El hecho que sean fondos públicos les da al inversionista varias ventajas. La más importante es que al ser público cae bajo el paraguas de supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores. Asimismo, además de la regulación y la supervisión que la Superintendencia de Mercado de Valores ejerce sobre ellos, esto le da también a los fondos mutuos y principalmente a las sociedades administradoras de fondos la obligación de entregar periódicamente información al mercado. Ustedes, por ejemplo, después de esta presentación, si desean, los invito a que se dirijan a la página de la Superintendencia de Mercado de Valores y ustedes verán ahí que tienen la información de los valores cuota que diariamente reportan todos los fondos mutuos del ámbito nacional. Ustedes a través de la página de la Superintendencia de Mercado de Valores pueden ver día a día cómo se ha ido desarrollando los cambios y variaciones en los valores cuota de cada uno de estos fondos. Además de ello, el hecho de que sean públicos también obliga a las administradoras de fondos mutuos a que presenten información de los estados financieros de cada uno de los fondos mutuos con cierta periodicidad. Asimismo, también están obligados a auditar anualmente a todos los fondos mutuos y también están obligados
a entregar información relevante al mercado en lo que se conoce como hechos de importancia. Un hecho de importancia es toda información relevante que el inversionista quisiera conocer de primera mano. Entonces, el hecho de que todos los fondos mutuos sean públicos le da al inversionista una gran ventaja con respecto a la transparencia de los mismos. Y finalmente, ¿en qué cosa invierte estos fondos mutuos? Los fondos mutuos están de alguna manera claustrados o están limitados, por decirlo mejor, para invertir en instrumentos financieros. Instrumentos financieros, que los vamos a ver en unos momentos, pueden ser instrumentos de deuda de corto plazo, pueden ser instrumentos de deuda de largo plazo, conocidos principalmente como bonos, o también, si el fondo mutuo lo permite, puede invertir en acciones o puede invertir en cuotas de otros fondos o en otros vehículos de inversión que también cotizan en mercados centralizados o en bolsas de valores. Toda la diversidad de los que se compone o de lo que se conoce como instrumentos financieros. ¿Cómo funciona un fondo mutuo? En un principio, cuando el inversionista busca opciones de fondos mutuos o está interesado por saber y conocer respecto a los fondos mutuos, él puede acercarse a cualquiera de las administradoras de fondos mutuos que operan en el ámbito nacional y con ello, a través de los mismos o a través de sus canales de atención, a través de lo que se conoce como sus agentes colocadores o promotores, que son los encargados de entregar la información al inversionista interesado, son ellos quienes le dan asesoría al inversionista interesado para que así pueda decidir y entienda cuáles son los documentos a entregar para que se registre como cliente y luego pueda proceder a ingresar el dinero, que es lo que se conoce como suscribir el dinero, y a cambio recibirá las cuotas de participación del fondo mutuo en el cual desea invertir. Una vez recibida la asesoría, el inversionista ya tiene claro en qué fondo mutuo desea suscribir sus excedentes. Es así que, si bien es cierto, hay una entidad llamada Sociedad Administradora de Fondos, que es la que orienta de alguna manera y vela por la gestión del fondo mutuo, el inversionista finalmente, al momento que se decide por invertir en un fondo mutuo, este dinero lo va a suscribir directamente al fondo mutuo de su interés, una vez haya completado toda la documentación requerida para ser considerado cliente de una sociedad administradora de fondos. Si bien es cierto, acá se indica que la sociedad administradora de fondos mutuos es la que recibe el dinero, realmente el dinero es entregado directamente al fondo mutuo y la labor de la sociedad administradora de fondos va por un lado de la gestión, control y supervisión de los fondos mutuos que administra. Una vez que el dinero es suscrito por el partícipe, este dinero entra al fondo mutuo y ese dinero ya está disponible desde el primer día para que la sociedad administradora de fondos, la cual tiene atrás un equipo experto de profesionales, se encargue de ver la mejor manera de rentabilizar ese dinero que ha suscrito el partícipe o más de un partícipe en un lapso de tiempo. Con esos aportes hechos con los partícipes, ese dinero que entra al fondo mutuo, lo que hace el equipo experto de la sociedad administradora de fondos es ponerse a buscar de manera activa oportunidades de inversión con la finalidad de generar una rentabilidad para todos los partícipes que han suscrito su dinero
en el fondo mutuo. Esta rentabilidad no es una carta blanca, sino que también está sujeto a cuál es la política de inversión y cuál es el perfil de riesgo de cada fondo. Como vamos a ver más adelante, hay distintos perfiles y distintos tipos de fondos, cada uno con un determinado nivel de riesgo. ¿Qué tipos de fondos mutuos existen en la industria local? Ustedes van a poder encontrar que hay dos grandes o hasta tres grandes clasificaciones, grandes categorías de fondos mutuos. La primera categoría está conformado por los fondos mutuos que invierten en instrumentos de deuda. Y acá tenemos los fondos mutuos que invierten en lo que se conoce como el mercado monetario, que significa inversiones en instrumentos de renta fija, pero cuyos plazos de vencimiento no son mayores a un año. Son, dentro del ámbito de las inversiones, un tipo de instrumento que se considera de los menos riesgosos. Asimismo, también otros fondos mutuos que invierten en instrumentos de deuda tienen la opción de invertir en valores representativos de deuda, que es lo que se conoce comúnmente como bonos, pudiendo ser bonos de gobierno, bonos corporativos, por decir algunos casos. Pero también tenemos los fondos mutuos que invierten en participaciones, que son principalmente fondos mutuos que se dedican a invertir en las acciones. Las acciones que vemos, por ejemplo, que transan en mecanismos centralizados de negociación, como la Bolsa de Valores de Lima. Sin embargo, también hay una tercera categoría que podríamos llamarla una categoría mixta. Fondos mutuos que invierten en simultáneo en instrumentos de deuda, bonos o instrumentos de corto plazo y en instrumentos de participación, es decir, acciones. Dentro de esta posibilidad de inversiones que cada fondo mutuo puede hacer, también acompaña a ello un perfil de riesgo. Tanto es así que si, por ejemplo, vemos hacia el lado izquierdo, los fondos que invierten en instrumentos de deuda en mercado monetario, es decir, los instrumentos que tienen plazos de máximo un año, se consideran como los fondos mutuos menos riesgosos dentro de todo este abanico. Sin embargo, si nos desplazamos hacia la derecha de la pantalla, vemos que los fondos mutuos que invierten estrictamente en cuotas de participación o en acciones se consideran dentro de este abanico como los fondos que mayor riesgo o el que mayor riesgo se encuentran expuestos. Ahora, acá sí es importante precisar que hay un binomio indivisible entre el riesgo y el retorno. Si bien es cierto que el fondo que invierte en instrumentos de deuda de mercado monetario es menos riesgoso, también se debe entender por ende que va a generar una menor rentabilidad. Sin embargo, los fondos que están al lado derecho, que invierten principalmente en cuotas de participación o en acciones, son los más riesgosos, pero son también los que otorgarán o generarán una mayor rentabilidad. Ya desmenuzando un poco más estas características que nosotros llamamos tipología de fondos, encontramos, por ejemplo, que la industria de fondos mutuos, que como les comenté al cierre de septiembre está administrando casi 42.000 millones de soles, se encuentra repartido principalmente en fondos que se encargan en invertir en instrumentos de deuda. Un 76.6% de todo este patrimonio de los 42.000 millones está invertido en fondos de deuda. Y ustedes pueden ver a continuación cuál es un poco la distribución. Si vamos más a detalle, vemos que los fondos que invierten en deuda de muy corto plazo, los que se muestran con el color verde, representan casi el 35% de la industria. Seguido después
por los fondos que invierten en deuda de corto plazo, que son, digamos, en el abanico de riesgos ligeramente más riesgosos que los que invierten en deuda de muy corto plazo, representan cerca del 28% de la industria. Asimismo, los fondos que invierten en deuda de mediano plazo, que son fondos un poco más riesgosos que el anterior, pero que también ofrecen un ligero mejor retorno, representan cerca del 9% de la industria. Y pueden ver luego cómo en las otras tipologías que ya presentan distintos perfiles de riesgo, tendiendo a ser perfiles de mayor riesgo, se encuentran más desagregados en toda la industria. A partir de estas clasificaciones, que como les comenté, nosotros lo entendemos como tipologías de fondos mutuos, cabe una pregunta muy importante. ¿Qué fondo es el que finalmente es el idóneo para mí? Y para ello hay que respondernos una pregunta muy importante. ¿Cuál es nuestro perfil de riesgo? ¿Conocemos realmente cuál es nuestro perfil de riesgo? Determinar el perfil de riesgo puede ser a veces una labor más cualitativa que cuantitativa, viéndolo como persona de a pie que está interesado en invertir en fondos mutuos. En esta lámina, lo que trato de alcanzarles es una serie de herramientas que les va a permitir hacer una mejor aproximación para entender cuál es nuestro perfil de riesgo. Para determinar nuestro perfil de riesgo, yo diría que hay dos variables muy importantes que si las conocemos y entendemos, nos puede quedar claro finalmente cuál es nuestro perfil de riesgo. La primera es la capacidad de tomar riesgos. Y acá cuando hablo de capacidad, me refiero realmente a la espalda financiera, a los recursos financieros de lo cual disponga la persona interesada en invertir. La otra variable es la voluntad para tomar riesgos, que está más relacionado a temas cognitivos, es decir, el nivel de conocimiento y sofisticación que tenga la persona, pero también está amarrado a factores emocionales que no es ajeno a nosotros como seres racionales que somos, pero que también a veces tomamos en consideración factores que pueden estar un poco alejados de la racionalidad y que cae dentro del ámbito de las emociones. Vamos entonces primero con la capacidad de tomar riesgos, que significa la espalda financiera, la capacidad monetaria, los recursos que tenemos a nuestra disposición. Primero, si nuestro horizonte de inversión es de largo plazo, esto significa que nuestra capacidad de tomar riesgos es más alta. Pero si nuestro horizonte de inversión es corto plazo, significa todo lo contrario, que nuestra capacidad de tomar riesgos es baja. ¿A qué cosa me refiero cuando digo un horizonte de inversión de largo plazo? Significa que aquello para lo cual tengo por objetivo invertir, ¿cuánto tiempo después voy a necesitar ese dinero para poder concretar algo? En el caso de ustedes, por ejemplo, que entiendo son un público en promedio de una edad de corto juvenil, un horizonte de inversión de largo plazo es, por ejemplo, su objetivo de tener, digamos, una vivienda, un departamento propio. De repente es un objetivo de inversión que está 5 o 10 años a futuro, eso podríamos decir que es un largo plazo. Si hablamos de la jubilación, el día que ustedes decidan ya dejar de laburar y jubilarse, estamos hablando entonces de un horizonte de inversión aún mucho más largo. Por eso que se dice que cuando uno recién está a pocos años de empezar su vida laboral, la jubilación se compone o se presenta como un objetivo de inversión de largo plazo. Entonces, ese objetivo de inversión de largo plazo sí nos permite tener una capacidad de tomar más riesgos que el promedio. Y corto plazo se refiere, por ejemplo, a que ustedes tengan como objetivo invertir fondos,
pero que ustedes lo necesitan para sus gastos corrientes o sus gastos diarios, que su disponibilidad es casi inmediata. Si ese es el horizonte de inversión corto plazo, entonces no pueden darse el lujo de tomar inversiones que sean en promedio más riesgosas. Otras variables dentro de la capacidad de pago también lo es las fuentes de ingreso. Si tenemos una cantidad de ingresos que nos permite con las justas poder cubrir nuestros gastos del mes, entonces tenemos fuentes de ingresos ajustadas. Nuestra capacidad de tomar riesgos baja por ese lado. Pero si tenemos una fuente de ingresos holgada o tenemos varias fuentes de ingreso, de repente de más de un trabajo o procedente de más de una fuente y que nos permite holgadamente vivir con nuestros gastos mensuales, entonces tenemos una holgura de ingresos que nos perfila o nos da la capacidad de poder tomar mayores riesgos. Y amarrado a eso está el nivel patrimonial. Si tenemos un patrimonio alto, nuestra capacidad de tomar riesgos aumenta, pero si tenemos un patrimonio bajo, nuestra capacidad de tomar riesgos disminuye. Y ahora yendo por la segunda variable, la voluntad para tomar riesgos, acá sí implica muchas veces explorar nuestro fuero interno. ¿Qué significa? Entender y comprender cuáles son nuestros errores cognitivos. De repente, producto de nuestra poca experiencia, por ejemplo, un error cognitivo, por citar esa presentación, sería esos mitos que vimos al principio, cuando uno por automático asume que invertir en fondos mutuos es riesgoso, tiene que ver con acciones. Ese, por ejemplo, es un error cognitivo, que se soluciona simplemente informándonos o educándonos, que es un poco lo que busca esta presentación. Entonces, esos errores cognitivos, que son muchas veces falta de información o conocimiento, son susceptibles de ser solucionados. Sin embargo, hay otros sesgos que sí son más difíciles de manejar, que son los sesgos emocionales. Por mencionar algunos, la aversión a las pérdidas, que significa darle emocionalmente mayor peso a las pérdidas que a las ganancias, por ejemplo. O sesgos como, por ejemplo, el exceso de confianza, también es un sesgo emocional, que son sesgos que son más difíciles de controlar o de cambiar, pero que también es importante que entendamos cuáles de ellos podemos tener para tratar de ver en todo caso de qué manera se maneja o se corrige. La voluntad para tomar riesgos también está amarrado muchas veces al ciclo de vida en que nos encontramos. Es distinto a alguien que está efectivamente a puertas de terminar la universidad, donde tiene aún una vida por delante, a alguien que se encuentre ya en sus 65 o 70 años, donde si bien aún tiene parte de vida por delante, sus ingresos financieros o sus ingresos producto de sus trabajos como dependiente o alguna otra fuente empiezan a disminuir. Y también va a estar en función esta voluntad a las metas financieras que cada uno tenga. Metas financieras que puede ser, por ejemplo, juntar fondos para una futura maestría en el exterior. Juntar fondos para de repente comprar un nuevo auto, juntar fondos para mi primera vivienda, juntar fondos para mi jubilación o juntar fondos, por ejemplo, para iniciar un emprendimiento o un negocio. Son distintas las metas financieras y cada una de ellas tiene distinto peso en esta variable de la voluntad para poder tomar riesgos. Otras variables que también deben ser consideradas es la situación financiera, como les comenté previamente, si la persona dispone de distintas fuentes de ingreso, si no tiene una gran cantidad de deudas en su haber, por ejemplo, esas son también variables que deben utilizarse para evaluar la situación financiera. Otra variable también es la experiencia que tenga la persona previamente en productos de inversión. Y acá tenemos distintos ámbitos. Tenemos las personas en un extremo que ni siquiera han tenido oportunidad o han tenido disposición de invertir ni siquiera en depósitos a plazo, como que tenemos también las personas que se manejan a sí mismos en el sentido que han tenido oportunidad de manera autónoma invertir en acciones, invertir en mercados del exterior, donde eso representa, por ejemplo, una gran experiencia en productos de inversión. Normalmente,
Una poca experiencia en productos de inversión nos coloca como en un perfil más conservador, pero una persona que tenga más experiencia en el uso de distintos productos de inversión, como que nos sitúa en un abanico hacia el lado de poder tomar mayores riesgos. Ahora, estas variables no son aisladas y la recomendación es siempre ver todas estas variables juntas, verlas todas en conjunto. Otra variable también es la necesidad de liquidez. Y acá liquidez debe entenderse un poco como la necesidad que uno pudiera tener de realizar algún gasto imprevisto, que es lo que cae dentro de lo que se conoce como las urgencias o los inesperados. Entonces, si yo dispongo de un fondo, un capital para invertir, pero que su finalidad es de repente cubrir cualquier urgencia o cualquier gasto de última hora que pueda aparecer de forma intempestiva, entonces acá mi necesidad de liquidez es más alta. Y si mi necesidad de liquidez es más alta, probablemente mi perfil de tolerancia al riesgo sea también más bajo. También hay pedidos y necesidades particulares de inversionistas, más que todo en esta época donde elementos como la responsabilidad social, lo que se conoce como el ESG, ¿no? El Environment, Social Governance, y lo que se conoce como el Social Responsible Investments, son de alguna manera tendencias que llevan a que algunos inversionistas, más allá de la rentabilidad, también se preocupen de invertir en empresas que se preocupen en el tema ambiental, en el tema social y también en el tema de la buena gobernanza corporativa. Eso también son otros requisitos que conforman toda esta ecuación del perfil de riesgo. Y también importante es el objetivo de inversión. Respondernos a las preguntas de ¿por qué? ¿Para qué invierto? ¿Invierto para mis estudios en el exterior? ¿Invierto para mi casa, para mi negocio o para mi jubilación futura? ¿Cómo elegir finalmente un fondo mutuo? Para poder elegir finalmente el fondo mutuo, ya tenemos una parte importante cubierta, que es el perfil de riesgo, pero también importante es definir nuestro objetivo de inversión. Ya di algunos ejemplos de estos en la lámina anterior. Definir nuestro horizonte de inversión, si necesito invertir para corto, mediano o largo plazo. ¿En qué moneda voy a invertir? Eso también es muy importante. Acá la sugerencia es siempre buscar invertir en la misma moneda en la cual recibimos nuestros ingresos, o más importante, en la misma moneda en la cual vamos a concretar nuestras obligaciones o objetivos de inversión a futuro. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo para estudiar una maestría en el exterior, es evidente que esto probablemente me implicará un gasto futuro en dólares. Entonces, acá sería conveniente invertir en dólares y no exponerme tanto al riesgo de tipo de cambio. La parte de perfil de riesgo ya la hemos cubierto justamente pasos antes, y esto es lo que nos da la mejor noción de en qué fondo mutuo deberíamos invertir. Con todo ello, finalmente tenemos más claro el fondo mutuo en el cual podemos invertir y tenemos a disposición los poco más de 100 fondos mutuos que tenemos actualmente en la industria nacional. Finalmente, como las opciones, el abanico de opciones dentro de cada categoría de fondo mutuo por su perfil de riesgo es grande, también debemos hacer una tarea adicional de comparar y evaluar las distintas opciones. Ver el track record histórico, ustedes pueden consultar los valores cuota que han tenido los fondos mutuos a lo largo de los últimos años en la página de la Superintendencia de Mercado de Valores, y así pueden comparar otras opciones o características que ustedes vean disponible en la página de la Superintendencia de Mercado de Valores o en las propias páginas de las sociedades administradoras de fondos mutuos. Para terminar, ustedes disponen de un gran abanico de opciones que de alguna manera son provistas por las 6 administradoras de fondos mutuos que están atrás de estos casi 42.000 millones de soles que hoy día administra la industria de fondos mutuos. Ellos son BBVA Asset Management,
Credicorp Capital, Scotia Fondos, Diviso Fondos, Sura e Interfondos. Bien, quiero terminar agradeciéndole a todos estos minutos que han dedicado para poder informarse mejor de qué cosas son los fondos mutuos y los temas a considerar para los mismos, y quedamos para servirlos a ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias y será hasta otra próxima ocasión.